Bendiciones, qué dicha poder estar hoy delante del Señor y también estar conectados a esta transmisión en vivo, en esta reunión donde nos congregamos en torno a un solo nombre, una sola causa, un solo interés. Jesús, Jesús el Señor. Así que bienvenido donde quiera que se esté conectando, que el Señor le bendiga, el Señor le guarde, siéntase muy bienvenido. Y seguimos con esta actitud de alabanza, de expectativa, de honor, de poder juntos experimentar a Dios en nuestros corazones. Le invito a que con la persona que usted se encuentra, las personas que están allí, pueda orar conmigo y podamos juntos ahora decir a una sola voz que Él es digno de toda nuestra atención, digno de toda nuestra admiración y toda acción de gracias de nuestros labios o de nuestro corazón. Él es digno, ¿le parece? Padre, damos gracias a una sola voz. Nos unimos al sonido de las muchas aguas que hay en este territorio, que hay en todo el mundo, porque eres el más exaltado, el más grande, el digno de todo honor y de todo altar. Eres tú, Señor, el dueño de nuestros corazones, nuestro único altar, donde hay uno solo sentado, donde hay uno solo digno de tomar nuestras alegrías, de tomar, Señor, todo lo que hay en él, todo nuestro amor, todo nuestro corazón. Solo hay uno digno de nuestras gracias, digno de nuestras adoraciones, de nuestras honras. Solo tú, Señor. Tómalas, Señor, en medio de tu pueblo y escucha la alabanza que hacemos en espíritu y en verdad. Dichosos de poder contener en nosotros tu nombre, tu presencia, que nos da vida, que nos da fuego, que nos da aliento a pesar de cualquier tribulación. Y oro por toda persona conectada, Señor, y que hace parte de tu cuerpo, que está experimentando dolencias, que está experimentando aflicciones, que está experimentando cualquier tipo, Señor, de problema, que pueda en ti hallar paz, en ti hallar provisión, en ti hallar sanidad, en ti hallar refugio en este tiempo, Padre. Que conforme a tu voluntad, Señor, venga la respuesta para cada uno y el enfermo sea sano en este día. El desanimado venga a estar en ánimo, en tu entusiasmo. Que el que estaba en muerte venga a vida. Que el que estaba en dolor venga a alivio. Que el que estaba en luto venga a alegría. Que el que está lleno de cenizas venga a ser ungido con aceite fresco. Que el que está cansado de correr o fatigado de caminar venga y siéntese en el reposo del Señor y a la mesa que Él prepara y halle fuerzas, comida del cielo, la carne de Cristo que es verdadera comida y la sangre de Cristo que es verdadera bebida. Por todas las edades seas tú honrado y seas tú manifestado, Padre, en este día. Bendito sea, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué bendición este día, qué bendición poder vernos nuevamente, así sea por este medio y poder conectarnos a un nuevo tiempo. Y estamos agradecidos con el Señor por este mes que termina precisamente hoy y por uno nuevo que comienza y que damos gracias al Señor porque Él es fiel hasta el final. Él ha sido el alfa del año, el principio del año, pero también es el fin, pero también ha sido el durante el año. Y ahora que va terminando este último mes, también veremos una y otra vez su fidelidad. Damos gracias al Señor por los testimonios que nos han llegado, de los trabajos que se han conseguido, de las situaciones de sanidad que se han presentado y demás, porque el Señor es fiel, el Señor es grande. Y seguimos orando y animándole. En el mes de diciembre todavía quedan 4 viernes para que nos conectemos a la oración por las generaciones. Estamos orando dichosos, con alegría por las generaciones, por los niños,
por los adolescentes o por todos aquellos que usted ha apadrinado en el espíritu o se ha encargado de ellos en oración, usted pueda conectarse y unirse a decir, yo levanto mi voz por los que ahora no pueden levantar la voz, ya sea porque no creen o porque no conocen del Señor o porque no han nacido, pero hay una voz ahora que está preparando el camino del Señor, que tú puedas ser eso que siembra, como vimos en la última madrugada, me gustó mucho esa palabra que Dios puso en nuestro corazón, que el que siembra con lágrimas, con regocijo, va a cosechar. A veces queremos solo el regocijo, pero hace parte también las lágrimas del proceso de la vida. Así que le animo a que usted pueda ser un sembrador de una buena semilla en oración por sus generaciones. Muy bien, y el mes de noviembre nos dejó dos palabras poderosas, una de ellas profética respecto a la sanidad de la nación, lo cual nos abrió un panorama que vamos a abarcar con la ayuda del Señor, un tema para el 2026 acerca de la cultura primicia. Y al respecto se ha despertado en algunos de ustedes lo que es la primicia y nos han llegado preguntas qué es la primicia. Algunos que consiguieron trabajo dijeron, ¿cómo hago para llegar mi primicia? ¿Qué es eso? ¿Cómo se maneja? Y oramos que el Señor, el pastor de este ministerio, que es el Señor, pueda ayudarle. Y claro que sí, juntos vamos a manejar ese tema con la ayuda del Señor el año que viene. Pero mientras tanto, aquí estamos. Y hace 8 días Dios nos dio una palabra a través de la Fundación Agapetos, quien a propósito envía un mensaje y un anuncio. Van a tener un evento, una serie de eventos este mes de diciembre y necesitan voluntarios. Ellos dejaron un QR, también nosotros tenemos el contacto de ellos para quienes quieran participar y ayudar voluntariamente en los eventos que ellos tienen. Ya conocen muy bien la visión y el trabajo como ellos lo hacen. Entonces usted pueda levantar la voz y pueda decir, yo quiero unirme a esto. Así que Dios tiene grandes cosas para nosotros y hoy vamos a estudiar, por supuesto, una palabra más en el sentido que veníamos antes de estas dos reuniones. Recuerden que hemos estado hablando de cómo en el espíritu hemos conocido la doctrina del espíritu, todo lo que es la palabra de Dios, discipulados y demás, lo cual está muy bien. Pero ciertamente al caminar en Cristo, al caminar en la fe, lo que nos juega una mala pasada son las emociones. De repente hoy usted puede estar conectado y desanimado. Sí, ¿por qué? Si yo hace 8 días estaba con mejor ánimo. Esto es normal, no es normal. ¿Cómo manejo esas emociones de cuando a veces me siento airado, enojado, o me siento feliz, al otro día no? ¿Y cómo hago eso? Y esa es la información que no conocemos o que por lo menos no se nos ha enseñado en las congregaciones, en el ministerio. Y eso hemos estado tratando de la educación emocional, de cómo manejar y vertir en nuestra alma esas emociones, porque ciertamente el creador de las emociones es el Señor. Y él mismo instituyó para que en unos momentos tengamos alertas de enojo, para que en unos momentos tengamos miedos, para que en otros momentos tengamos alegrías y demás emociones que él puso en nosotros para la supervivencia, para conectarnos con él también y para conectar nuestras relaciones. Pero en ese sentido necesitamos educarnos, porque al hombre separarse del Señor, esas emociones siguieron su educación, pero apartado del Señor. Y hoy tenemos entonces que lidiar con una buena educación emocional. Y hoy vamos a continuar con eso. Hemos visto prácticamente lo que es la tolerancia a la frustración, uno de los principales recursos que necesitamos manejar, si no desde el vientre de la madre, en algún momento de la vida, para los no de la vida y los no de Dios. También hemos visto y conectado lo que es la alegría, que se refiere a esas emociones por las cosas temporales de la vida. Me gradué, logré este objetivo y demás cosas que son de mérito, de celebración y de alegría. Pero la clara diferencia entre el gozo del Señor es un gozo que suministra directamente el espíritu al espíritu y que ese espíritu se vierte sobre el alma, permitiéndonos entonces permanecer en gozo a pesar de las diferentes pruebas o temporadas de la vida. Muy bien, hoy entonces vamos a hablar de una emoción que yo sé que le va a gustar mucho, se va a emocionar mucho,
porque son emociones que experimentó, por supuesto, el Señor Jesucristo, y vamos a conectarnos a eso. No es de un estudio psicológico, para nada nos interesa ese tipo de estudio el día de hoy, sino, por supuesto, el diseño de Dios detrás de esa emoción. Así que prepárese, ponga atención, dele ese sacrificio al Señor de poner atención, que seguro Él tiene una palabra para usted que hoy se ha titulado Basta. Vamos a entonces a entrar en detalle de cuál es ese basta que está saliendo de la boca del Señor. Así que acompáñeme, si tiene allí su Biblia, acompáñeme al Evangelio de Marcos. La mayoría de Biblias es el segundo evangelio que se encuentra en el Nuevo Testamento. Y vamos a abrirlo, por favor, en el capítulo 1, verso 41. Bueno, vamos a leer desde el 40 para poder entenderlo. 40 al 45, vamos a leer estos 5 versos. Niños, abran sus Biblias. No tiene Biblia, pídale a su papá una Biblia. Por ahora, si no tiene, pídale que lo lea con usted y vamos juntos a hacerlo. Muy bien, dice: y se le acerca un leproso rogándole y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Entonces él, enfurecido, extendió su mano y lo tocó y le dice: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra salió de él y fue limpiado. Y airado con él, enseguida lo echó, diciéndole: mira, a nadie digas nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Pero él, saliendo, comenzó a pregonar en alto y a divulgar el asunto hasta el punto que él no podía entrar públicamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y acudían a él de todas partes. Seguramente, si usted siguió este curso de lectura, tuvo una contrariedad con lo que le leí. Yo leí la versión textual 4ª edición y usted leyó quizás la versión 60, o la mayoría de las versiones no coinciden con el verso 41. Yo le leí que Jesús, enfurecido, extendió una mano y le tocó. Y usted en su versión seguramente va a decirle: Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. En otras versiones va a decir: y Jesús, movido a compasión, extendió su mano y le tocó. Luego también en el verso más adelante dice que entonces le encargó rigurosamente y lo despidió luego. Yo leí en la versión textual, 4ª edición, que airado con él lo echó. Y aquí vemos entonces una singularidad en lo que originalmente se escribió de este texto y otros que vamos a ver respecto a esta traducción. Originalmente se escribió que el Señor se airó con el leproso y lo sanó, y luego lo echó airado. Qué curioso, ¿acaso el Señor hizo una sanidad de mala gana? Fue lo primero que se me vino a la mente cuando leí este pasaje. El Señor también hacía cosas de mala gana, o quizás me imagino una actitud de él: bueno, venga, lo sano, a ver qué es lo que tiene lepra, y le hizo la sanidad o el favor. Pero realmente detrás de esta correcta traducción, que fue que él se enfureció, hay un mensaje, hay un tesoro de información para nosotros. Y para esto quiero entonces decirles que la palabra que allí se usa precisamente en el original, aquí la tengo anotada, es orgisteis, que es la correcta traducción, la palabra usada en el griego orgisteis, que significa furia, ira o enfurecido. Los escribas que estaban allí traduciendo esto y las diferentes versiones que se dieron a través de la historia no entendían esto, cómo Dios se va a enfurecer, Jesús se va a enfurecer por esto. Entonces colocaron un sinónimo como conmovido a compasión o teniendo misericordia a él. Pero lo correcto era escribir que él se enfureció.
Esto mismo, esta misma furia que nos va a hablar allí, se va a usar en otros pasajes muy conocidos, como Juan 11, 33 y 38. ¿Recuerda el episodio de Lázaro y su muerte? Cuando dice que Jesús lloró. Pues bien, allí va a enfurecerse también cuando ve a María y a los judíos llorando. Usted va a leer en su Biblia, dice que él se estremeció y lloró, pero realmente dice que se enfureció y lloró. Y luego en el verso 38, él se va a volver a enfurecer cuando se acerca al sepulcro de su amigo Lázaro. Otra parte donde vamos a ver esta misma palabra, donde Jesús se enfurece, es en la parábola de Mateo 18:34 de los dos deudores, según usted la recuerda, cuando dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que llama cuenta a sus siervos. Y uno de esos siervos le va a deber a él, dice la equivalencia de esos talentos que le debía ese siervo a ese rey, 3.500 millones de pesos. Hablando de pesos colombianos hoy en día. Y el rey le perdona la deuda a ese siervo. Y ese siervo dichoso se va y dice, soy libre, ya no debo nada, qué dicha. Una cuantía tan grande para pagarla. ¿Cómo no me alcanzaba la vida para hacerlo? Y de repente él se encuentra con un consiervo, pero ese consiervo le debe a él una mínima cuantía, 100 denarios, que a este tiempo son más o menos 4.500.000. Nada, una miseria comparado a lo que él debía al rey. Sin embargo, él no tiene la misma gracia con la que fue tratado, sino que a él empieza a instigarlo y a cobrarle, recuerda la historia, ¿verdad? Y ahí es donde el rey aparece y va a usar esta palabra, se enfureció con ese siervo por no haber tratado con gracia y perdonarle la deuda. Y luego hay unas consecuencias terribles por no haber perdonado. Esa es la segunda vez que aparece esta furia. Y la tercera vez que va a aparecer esta furia es en Marcos capítulo 3, verso 5, cuando Jesús va a entrar en una sinagoga y va a sanar a un hombre con una mano seca. Dice allí, y leo literal porque nos va a servir mucho para la interpretación, mirándolos alrededor con ira, profundamente entristecido por la dureza de sus corazones, dice al hombre, extiende la mano, y él extendió la mano y le fue restaurada. Así que a la luz de estos 3 pasajes y 4 con el que leímos inicialmente acerca de la ira del Señor, lo correcto es usar esta traducción, que él se enfureció en estos 3 contextos. Ahora bien, la manera de interpretar por qué, quién da la explicación de por qué él va a sanar en estas ocasiones o va a interpelar con ira, con furia en estos contextos, es la misma Biblia. Recuerden que la norma es que la misma Biblia se interpreta ella misma. No podemos decir, creemos que de pronto estaba mal geniado con ese leproso, no le vio una buena actitud. No, 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 la Biblia nos va a dar luz de ello. Y entonces, lo que nos habla aquí es que no es una simple cólera humana, ya que estas iras que se presentan aquí son consubstanciales a la ira del Padre. Recuerden que Jesús, el hombre perfecto, no pecó. Él es el modelo a seguir, nuestro Dios, y el modelo perfecto, y por lo cual derramó su vida en la cruz, y el cielo, el Padre lo aceptó porque no había tacha en él. El Cordero perfecto, sin mancha alguna delante de Dios. Por tanto, sus iras no le correspondieron a pecado, porque esas iras eran consubstanciales, vuelvo a repetirlo, es decir, eran idénticas, las mismas iras que el Padre estaba teniendo en ese momento. Muy bien, así que esas iras que Jesús presenta son una indignación por las acciones opuestas a Dios, por el avance de las tinieblas o la decadencia del hombre respecto a Dios. En esos 3 episodios donde Jesús se enfurece, va a ser, como allí mismo nos lo va a decir en Marcos 3:5, en el último episodio del hombre de la mano seca, por el avance de las tinieblas en la incredulidad de los corazones, en la
indolencia de que están en un culto, pero no han orado o no se ha resuelto el episodio del hombre de la mano seca. Dan prioridad al culto y no al Señor que viene al culto e interrumpe el culto para sanar a un hombre. Y se indignan con él porque es un día sabático, es un Shabbat y no se puede hacer ese tipo de obras. Y allí es donde el Señor se enfurece. Pero también se va a enfurecer como en los otros casos que vimos ante el flagelo de la lepra. ¿Por qué el Señor se indigna y sana con furia? Porque el leproso le va a decir, si quieres, puedes sanarme. Y eso es una correcta pregunta. No estuvo incorrecta la pregunta, porque él no le preguntó al Señor si puedes, sáname. Le dijo, si quieres, puedes sanarme. Porque Dios todo lo puede hacer. Eso no tiene cuestionamiento. Dios puede cambiar en un chasquido de dedos o en un abrir y cerrar de ojos, como será un día nuestra transformación en el rapto. Los que experimenten eso, Él puede hacerlo. Pero la pregunta correcta no es si Él puede, sino si Él quiere. Y eso fue lo que el leproso dijo. Pero la ira del Señor entonces fue porque Él dijo, yo sí quiero hacerlo. Y se indignó contra ese avance de las tinieblas, es decir, la calidad de vida que llevaba ese leproso, porque un leproso tiene una muy mala calidad de vida, no sin hablar de todas las consecuencias físicas que tiene, de todo lo que el flagelo que significa llevar una lepra, de cómo va consumiendo su piel, sin hablar de su vida social, de su vida familiar, de su vida económica, todo es una ruina más allá de su dolencia física, es una ruina. Y esta es la cólera, esto es la ira del Señor por la cual lo va a sanar enfurecido, no en contra de ese hombre, sino del avance de las tinieblas. Esa es la cólera con la que el Señor va a sanar al hombre de la mano seca por la incredulidad de los que están al lado, dándole importancia al culto y no a las necesidades de quienes van a ese culto. Y es la cólera que se muestra allí también de parte del Señor con Lázaro, al ver el avance del imperio de la muerte como su amigo, como los que están alrededor. María, quien le había adorado hace unos días atrás, estaba llorando a causa de la muerte y el Señor se llena de cólera porque el imperio de la muerte tenía todavía las llaves. Esa es la ira consubstancial de Cristo Jesús. Esa es la ira de lo cual nos va a hablar estos episodios. Ahora bien, esta indignación santa, esta ira santa se presenta en Jesús ante lo que es injusto para el Padre, ante lo que es injusto para el cielo. Y esto es donde menciona un basta, donde merece un basta de esta situación. El basta que le vino al hombre de la mano seca, el basta para Lázaro. Él basta para todos estos episodios donde se necesita una palabra de Dios, una intervención de Dios para parar las tinieblas y alinearnos con la justicia, con lo que Dios quiere que estemos viviendo. Un basta para la dureza del corazón de los que dirigían el culto en ese momento en la sinagoga del hombre de la mano seca. Así que esta palabra, para quienes están conectados en vivo y los que van a ver esto más adelante, va dirigido a esos tipos de personas. Aquellos que primero han vivido un flagelo por el avance de las tinieblas, una enfermedad que no termina, una temporada cuyo flagelo se mantiene hasta el día de hoy. Aquellos que han sido afligidos explícitamente por un avance y un ataque de las tinieblas. Pero también para aquellas personas, un basta, para aquellos que se han endurecido en el corazón por esas mismas aflicciones o se han endurecido detrás de una estructura religiosa, indolentes de la necesidad ajena, indolentes de la necesidad del que está a tu lado, indolentes, pero sí aparentemente cercanos al Señor, congregándose, pero no me importa la necesidad del que está al lado. Un basta para ese tipo
de personas. Así que nos vamos a exponer hoy a una furia santa, a una ira santa del Señor. Ahora bien, este tipo de prédicas o de perfiles, mejor, de Cristo enfurecido no es muy predicado. El más famoso es cuando el Señor va a dar latigazos airado también en el templo, ¿lo recuerdan? Pero no es muy predicado este tipo de Cristo. Las predicaciones que mencionamos acerca de Cristo son otro tipo. No un Jesús enfurecido. No podemos vender, si cabe la expresión, a un Cristo enfurecido. Debemos predicar aparentemente un evangelio donde todo está bien y Jesús está sonriendo. Un culto como el de la sinagoga del hombre de la mano seca, que todos sus asistentes o algunos de ellos pueden estar aguantando hambre, en discusiones familiares, en problemas que no acaban. Sin embargo, en los que dirigen ese culto, los que predican, están llamando a un grito de júbilo porque todo está bien. ¿Cuántos están en victoria? Y si se le pregunta al hermano o al creyente promedio, ¿cómo estás? Su respuesta automática va a ser en victoria. Estamos muy bien, gracias al Señor. Sí, con cosas que hay que llevar, pero estamos excelente, muy bien. Yo conozco ese tipo de respuestas, que aunque le han dicho a uno, ore por este hermano porque están a punto de separarse, sus hijos están en la drogadicción, llegan borrachos cada viernes, sábado y domingo, no pueden tener noches en paz, los padres no saben dónde están sus hijos, riñas, peleas. Sin embargo, la respuesta tradicional del que va a un culto, a una sinagoga, es: estoy bien, gloria a Dios. Pero aquí vemos a un Cristo enojado en contra del avance de las tinieblas. Nos cuesta predicar a un Cristo angustiado en el Getsemaní diciendo: oren por mí que estoy angustiado hasta la muerte. Nos cuesta predicar a un Cristo en la cruz diciendo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y esto es porque nosotros nos mostramos así también, como si nada pasara. Estamos bien, nada pasa. Y me pasaba mucho cuando yo dirigía alabanzas en diferentes congregaciones. Yo decía, ¿por qué es tan difícil que la gente aplauda? ¿Por qué siempre hay que decirles, den un grito de júbilo y en piloto automático la gente y aplaude y comienza la siguiente canción, pero les cuesta danzar? Se ve desde al frente cómo las mamás dan codazos a sus hijos adolescentes o menores, diciéndole, oye, que aplauda. ¿Por qué es difícil esto? Y es fácil, porque en toda la semana no se aplaudió a Dios no se aplaude en las casas. En las casas no se dan gritos de júbilo, se dan otro tipo de gritos, pero no de júbilo. Pero vamos endurecidos el corazón a fingir aplaudir, a fingir danzar, a fingir dar gritos de júbilo cuando no se hace eso entre semana. Lo que ha avanzado no es ese culto en la casa, sino otro tipo de obras que no nos llevan a experimentar lo que Dios quiere que experimentemos, una vida abundante de gozo en casas y también cuando nos congreguemos. Pero la mayoría de veces vemos fingido eso. En una ocasión con mi esposa lideramos algo que se llamó Jóvenes con Amor, donde quisimos dar mercados a las personas necesitadas de la congregación. Y generalmente nuestras miradas van a lo que nosotros vemos con nuestros ojos y decir, esta persona está en necesidad. Pero recuerdo muy bien que cuando iniciamos, el Señor nos dijo, comiencen por las cabezas, porque ellos son los que están experimentando necesidad. Y cuando empezamos a repartir mercados a las cabezas de la congregación, y que eran personas que se vestían muy bien, tenían una apariencia, y decimos, es un mercado tan sencillo, ellos que lo van a necesitar. Sin embargo, cuando vimos y nos sentamos con ellos a repartir sus mercados, aunque eran gente cuyos zapatos valían por lo menos 300,000, 400,000 pesos de buena marca, nos decían, en la semana no hemos comido sino maíz pira con arroz. Decimos, ¿qué pasa? ¿Y por qué acaso no somos iglesia y podemos compartir la necesidad? Porque está la indolencia o la estructura de decir, todo está bien. Pero el enojo de Dios, la cólera de Dios va contra ese fingimiento y esa indolencia de no ser transparentes y decir, necesito que ores por mí.
Las tinieblas han avanzado en mi casa. Pero la tradición nos dice, no puedes decir eso. Un cristiano no puede estar en derrota, no puede sentir desánimo. No puede decir que está desanimado, que no ha orado, que no ha leído la Biblia. ¿Dónde está la Biblia? Llévela al menos para que el pastor la vea abierta. Esa es la vida a la cual estamos acostumbrados y esa es el cólera del Señor. Esa es la ira del Señor. Pero si le preguntaran a un Pablo, por ejemplo, en Corintios, ¿cómo estás? Él quizás respondería algo como en Corintios, primera carta, 4, 8 y 9. Estoy atribulado en todo, mas no angustiado. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Esto sería una respuesta más honesta. ¿Cómo estás, mi hermano? Atribulado en todo. En apuro, pero no desesperado. Sí, perseguido, pero Dios no me ha desamparado. Derribado. Yo que tendría más apertura a las personas, donde la vida real es otra cosa, donde tenemos que sortear cuestiones difíciles con hijos adolescentes, donde los matrimonios ríen y pelean. No que todo está bien, no necesitamos que oren por nosotros. No nos hemos podido poner de acuerdo en las finanzas, por ejemplo. Estamos luchando con una enfermedad que no se va en la casa. ¿Eso sería más real y menos ficticio, menos hipócrita de un evangelio que está en la Biblia, de un Jesús angustiado, de un Jesús diciendo oren, de un Pablo diciendo estoy perseguido, o el gran apóstol Pablo sanando con las prendas que él se vestía? ¿Cómo va a decir eso? Pero ese es el cólera que Dios le da frente a la indolencia, frente a la hipocresía y frente a la religión. Pero hay que presentar este tipo de enojo celestial, de esta ira santa, con esas situaciones que hay que decirle basta en nuestra vida. Algunos que me están escuchando deben decir basta en sus casas a aplazar la educación de sus hijos, la educación espiritual, y comenzar discipulados ahora mismo. Basta la incredulidad y a la dureza del corazón de solo decir, estas son nuestras finanzas en casa y están destinadas únicamente para nuestros objetivos. Basta a las excusas para no buscar al Señor en las madrugadas, al mediodía o en la noche, donde quiera que Él te llame. Basta de decir que estoy ocupado, pero sí hay tiempo para otras cosas. Basta al egoísmo y a la negociación para darle al Señor lo que le corresponde. Basta a esa condición de enfermedad que estás llevando. Vamos a enfrentar las tinieblas y a pedir que el Señor extienda sus manos para que demonios que traen enfermedad huyan en el nombre de Jesús. Basta con la pérdida de tiempo en las casas. Basta con esos hábitos de pecado, con esas mal llamadas canitas al aire. Haz que entramos a diciembre y que el Señor espere en enero. Es un mes para crecer. Basta a aceptar que los jóvenes y los adolescentes cuando van creciendo van perdiendo su pureza. Basta, es tiempo de aumentar la pureza en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Basta de excusarme con el dolor del pasado. Es que me hirieron, me abusaron, perdí este familiar, perdí este amigo y no puedo seguir adelante. Basta cuando en Cristo hay sanidad y nuevas fuerzas. Basta de congregarme y asumir mi sequedad espiritual, pero me sigo congregando como si nada pasara. Basta de la indolencia hacia mis hermanos en la fe y hacia la sociedad en general. Este enojo solo puede consubstanciarse, puede ser uno a través del Espíritu Santo que trae un despertar en los corazones para empezar a sentir las furias del cielo. Esa furia que es una emoción creada, insisto, como dije hace unos minutos, emociones creadas por Dios para ser funcionales a través de acciones que edifican para terminar un periodo en nuestras vidas, en nuestras casas o ser de bendición para alguien más. Ahora bien, esta es la ira
el enojo que es funcional de parte de Dios, donde se activa en nosotros una adrenalina activada por el cerebro para decir esta situación que está peligrando, basta ya. Pero hay otras iras que no son funcionales y traen conductas perturbadoras a nuestro vivir. Por ejemplo, cuando una persona ha sido herida en su pasado y no ha sido sanada, va a intentar construir alrededor de ella un sistema de defensa que lo va a hacer dos conductas. La primera puede ser huir del peligro o reaccionar con violencia, con furia, con ira. Ese temor a ser lastimado nuevamente, el sistema de defensa va a hacer que yo cree entonces alrededor mío una pared donde no quiera asociarme, no quiera ser amigos, o si hago amigos soy distante, porque quizás puede volver a herirme. O puedo hacer amigos, puedo entablar relaciones, pero la gente sabe que yo soy violento. La gente sabe que yo reacciono con ira y puedo golpear, puedo herir de diferentes maneras. Eso se debe a un enojo y una ira no trabajada. Si me dicen algo que me recuerda a esa herida, el sistema de defensa va a responder con alguna de estas dos conductas que les acabo de mencionar. Cuando me dijeron de niño, tú no sirves para nada. O crecí y de adolescente me hicieron bullying por mi aspecto físico o por alguna predisposición física o por algún comportamiento. Me dijeron, tú eres como amanerado, no vas a tener éxito en tus relaciones, tú eres difícil. Y esas palabras quedaron allí, en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando crecemos o seguimos en la vida adulta, esta información no se desaparece simplemente. No, no, no. Esas palabras que quedaron allí van a crear un sistema de defensa. De tal manera que cuando me enfrente a una persona o un contexto, situación que me recuerde y me diga, tú no eres bueno en las relaciones, mi respuesta va a ser airada. O mi respuesta va a ser apartarme de esa persona, lejos claramente en ambas posiciones de cumplir el mandato de amar a mi enemigo. ¿Por qué es difícil amar a mi enemigo? Simplemente porque no soy sano para responder adecuadamente con amor. ¿Qué tengo que trabajar? Esa ira que se convirtió en rencor, que se convirtió en amargura y me hace reaccionar violentamente. Esa es la ira que no es funcional. Voy a responder drásticamente y herir es mi sistema de defensa. Esa ira no es funcional, no sirve para los propósitos del Señor, son destructivas. Pero entonces, ¿cómo trabajo la ira, el enojo? Con un recurso que Dios nos da, un recurso que tú conoces muy bien, el perdón. Así se trabaja la ira. Debes, junto con el Espíritu Santo, soltar esas cosas que te hirieron y entrar en un proceso de perdón. ¿Cuántas veces debes perdonar esa misma situación? Jesús dijo hasta 70 veces 7, que claramente no es una operación matemática, sino que una y otra vez perdonar hasta que puedas quitar la ira totalmente de tu vida. Esa es la manera y el recurso que Dios da para poder trabajar la ira. La ira del hombre se despierta porque se conecta. Ahora, en otro caso, ya vimos el caso de que la ira se despierta porque se conecta con una herida en mi alma que me recuerda algo turbio del pasado. Pero también podemos reaccionar con ira porque el hombre, al ser creado a imagen de Dios, Dios que es un Dios justo, ese ADN está en el hombre. Y por eso, creyente o no, el hombre busca la justicia. Algunos buscan la justicia, eso está en el ADN. Y se despierta un enojo ante un acto injusto, con lo que yo creo que debería ser justo. Por ejemplo, una persona abusó de otra y te enteras de eso. ¿Qué se despierta en ti? Una ira contra eso injusto. Ese hombre debe pagar. El día de, el día viernes en la noche,
Aquí al frente de la casa tenemos una vista sobre una autopista donde pasan muchos accidentes. Y vimos uno terrible donde un autobús pasó por encima de una bicicleta. Y en ese momento, lo que se activó aquí en la casa fue la oración, llamar a una ambulancia y pude bajar y experimentar lo que es las diferentes iras que se despiertan en los que presenciaron eso. Y una ira que se despertó en la mayoría de los que estaban allí fue que querían hacer venganza de ese conductor imprudente que pasó el semáforo en rojo. Entonces se despierta una ira y una violencia por conectar justicia, pero la justicia del hombre es equivalente a venganza. Otros conectaron ese momento y simplemente aislaban. Otros indolentes con lepra sacan el celular para grabar. En fin, pero ¿a qué voy con esto? Que hay algo en el hombre que se despierta por hacer justicia contra algo que es injusto. Pero la ira del hombre, como dice el libro de Santiago, no obra para la justicia de Dios. Porque aunque aparentemente la valoración está bien, eso fue injusto, debe haber un pago. La justicia de Dios obra diferente a la del hombre. La ira de Dios es contra el avance de la tiniebla, no en condenación del hombre. Y ya voy a desarrollar esta idea. Nosotros decimos, o la justicia mejor dice, es repartir a cada uno lo que se merece, ¿cierto? Eso es lo que es justo. Pero nosotros no podemos hacer esto. Porque ¿cómo vamos a devolverle a este hombre que acaba de ser accidentado su salud? O si es que murió. ¿Cómo vamos a devolverle la vida? ¿O cómo vamos a devolverle las noches que una persona que sufrió bullying tuvo una angustia mental por tanto tiempo? O alguien que ha sido abusado. ¿Cómo le devolvemos eso justamente? Es algo que no está en nuestra capacidad, sino que corresponde a Dios. Nosotros nos conectamos con la justicia para dar simplemente venganza al que cometió el error. Y a eso llamamos justicia. Y aunque eso hace parte de la justicia, es algo que le pertenece al Señor. ¿Por qué? Porque hay uno solo que es juez. Y alguno dirá, entonces, Alex, ¿no dice la Biblia que juzgamos con Dios y juzgaremos con Él? Sí, pero déjenme explicarle qué es lo que dice eso, que está en Romanos 12:9 precisamente. El libro de Romanos nos va a hablar de todo lo que es un tribunal de justicia. Y todo ese capítulo dice, no se venguen ustedes mismos, amados, sino dejen lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, ¿cómo juzgamos con Dios? ¿Cómo actúa la justicia en Dios? Todo lo que tú dices es cierto. Ese violador merece el pago de Dios. Ese abusador, ese que paga injustamente, ese que me robó, ese que hurtó, merece justicia, por supuesto. Pero esa justicia le corresponde al Señor. Así que nuestra ira la entregamos al trono de justicia. Y esa venganza, en lugar de yo coger un palo y linchar al que atropelló, entrego esa capacidad de venganza al Dios que es justo, porque la venganza es de Él. La justicia corresponde a Él. Esa es la manera en que nosotros entregamos un caso al Señor. Y eso es lo que pretendemos que en el corazón del hombre pueda florecer, entregar toda venganza y toda justicia en manos del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor tiene la capacidad de restaurar una vida, ya sea físicamente o en su alma, y restituir en paz, en santidad, en bendición, todo lo que se dañó. Y a su vez trata con el culpable. ¿Cómo trata con él? De la misma manera que trató contigo y conmigo, que fuimos culpables de nuestras injusticias. Si este culpable no se arrepiente, recibirá toda la ira de Dios. ¿Cuándo? El gran día de la venganza del Señor. Habrá un día donde el malo recibirá el pago. No es que el malo sea inocente ante Dios. No, no, no. El Señor dijo, Dios no puede ser burlado. No dará por inocente al culpable. Y hay un día donde se pagará todas esas cóleras de Dios.
Toda esa cólera de la ira de Dios por la falta de arrepentimiento del hombre se va a pagar un día. Pero si ese mismo que mató, que hirió, dice, lo siento, Señor, y viene a la justicia de Dios, se conecta con lo mismo que nos conectamos tú y yo, con la gracia. Es por eso que no nos podemos meter a hacer justicia, porque ese culpable se va a acercar al mismo trono donde tú y yo somos salvos. Un trono de gracia, donde la culpa y la muerte la llevó Cristo Jesús. Y eso es algo que debemos soltar en las manos de Él, del Señor. Pero para eso necesitamos el recurso del perdón. Entonces, insisto, necesitamos el recurso de venir al Señor y entregar la sumisión, entregar al Señor toda venganza y toda ira para que la justicia de Dios obre conforme a su voluntad. Así que basta ya de desear venganza al que te trató mal. Basta ya de responder violentamente. Entrega tus iras al Señor para que puedas amar al cercano y puedas responder con amor en tu hablar, en tu accionar. Pero necesitas perdonar una y otra vez al que te deshonra. Porque el Señor puede comunicarse con nosotros y seguir siendo fiel a pesar de nuestras deshonras y de nuestras infidelidades. Porque Él es un Dios justo y en su justicia hay gracia y hay tiempo para arrepentimiento. Si Él fuera como nosotros de tratar a cada uno con venganza, en la ciudad de Bogotá algunas partes se pondría negro, en otras partes blanco, en otras partes lluvia, en otras partes sol. Pero Dios, que es justo, hace salir el sol sobre todos, mostrando su gracia, su misericordia, mostrando su arco iris, diciendo, yo soy un Dios de pactos, vengan al arrepentimiento. Y por eso el Señor puede comunicarse con nosotros, no con furia, sino con gracia, porque la furia la llevó uno que asumió toda nuestra culpa en la cruz. Así que entreguemos al Señor todas nuestras causas. Y si tú que estás escuchando esto, tienes furia en tu corazón por injusticias, es tiempo de entregar eso al Señor. Y si aún culpas al Señor por cosas que te hayan pasado, es tiempo de reconciliarse con Él. Si culpas al Señor, si Dios hubiera intervenido en esto, si hubiera prolongado la vida de esta persona, si hubiera actuado y no hubiera dejado este abuso, si hubiera actuado y me hubiera defendido en mi trabajo, me hubiera defendido ante aquella mujer, ante aquel hombre. Es tiempo de soltar eso ante el Dios de las venganzas, al Dios de las venganzas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Conectar nuestras emociones funcionalmente a la ira de Dios, abandonar nuestras iras y dejar venganzas, insisto, dejar que Dios nos sane y ahora conectarnos funcionalmente a las iras de Dios. ¿Y cómo es esto? Evitando que injusticias de las tinieblas avancen. Me explico. Volvamos a esa senda antigua donde necesariamente nuestra única lucha es no contra sangre y carne, no contra hombres. No se te olvide que no peleas contra el vecino, no peleas contra el presidente, no peleas contra partidos políticos. Por tanto, nuestro accionar tampoco es de ese nivel. Nuestra lucha es contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas de este mundo. Y por tanto nuestras armas son a ese nivel, armas de luz, armas de justicia. Y estas son las iras y las cóleras que deben transportarse en nuestras venas. Cóleras por la indolencia. Es tiempo de que haya un basta para la iglesia de Colombia de salir de sus cultos indolentes y empezar primero a los hermanos de la fe a suplir sus necesidades. Basta a la iglesia de Colombia. Para el 2026 se presenta. Yo estuve por mucho tiempo en diferentes congregaciones donde en diciembre ya está planeado el 2026.
donde hay cultos planeados y no hay voz para el Espíritu Santo. Y no estoy diciendo que quizás el Espíritu Santo no esté detrás de esto. Claro que sí, Él es un Dios de orden. Pero ¿qué tal si el Señor quiere hacer algo diferente? Por lo menos preguntémosle y no seamos indolentes. Y a los pastores que puedan mirar esto, ya le preguntaste al Señor si ese calendario corresponde a lo que el Señor quiere hacer. El año que viene, que a nivel terrenal se libra una guerra, ¿cuánto más a nivel espiritual? Nuestro papel no es votar bien para el otro año. Es mucho más allá, es ese, pero mucho más allá. Tenemos más influencia. Así que quizás el calendario y las acciones para el otro año son diferentes, ya que a nivel terrenal también pasan cosas diferentes. ¿Cierto? Yo creo que es tiempo de un basta para la iglesia cuando vemos las tinieblas avanzar y tenemos las armas de luz para decir, hasta aquí llegan. Un basta para tu casa. Si debemos orar, vigilar o ayunar para que esa temporada termine, nos vamos a unir al sí quiero de Dios. Porque ciertamente Él puede, pero esto es un tiempo donde Él quiere sanarte, donde Él quiere ayudarte, donde Él quiere abrir puertas, donde Él quiere quitar la indolencia del corazón y poner un corazón de carne. Él prometió: y quitaré de en medio de ustedes el corazón de piedra. Creemos que eso es para la gente de afuera, pero es para nosotros también. Y primero, un corazón de carne, que empezamos a sentir dolor por lo que el Señor duele. Dolor por nuestra esposa, nuestro esposo, por los procesos de nuestros hijos, hijos por los procesos de los padres, no más hijos indolentes, por los procesos de sus padres, luego por nuestros hermanos en la fe y por una Colombia, por un territorio cuyo nombre cambió, ahora es primicia, vamos a hacer primicia para Dios. ¿Qué quiere el Señor? Unámonos a sus iras, unámonos a lo que Él quiere para el otro año. Es hora de no hacer el sufrimiento nuestra morada. No es un tiempo para hacer la tribulación nuestra dirección. David dijo que pasaría por el valle de sombra de muerte, pero es una temporada de la vida, no es una constante. Así que vamos a levantarnos con las armas de la luz para orar por esto. Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a vigilar, hacer lo necesario para que las tinieblas paren en nombre de Cristo Jesús, confiando en la promesa que el Señor hizo. Y les restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra ustedes. Basta, está diciendo el cielo. Basta de indolencias. Basta del avance de las tinieblas. Basta del imperio de la muerte. Anunciamos a un Cristo que venció el imperio de la muerte y dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sorbidas la muerte en victoria, porque aún en Cristo la muerte física para nosotros es una buena noticia. Basta ya de la indolencia. Recibimos un corazón que se duele con el Señor. Basta ya al avance de las tinieblas. Nos armamos de luz para en todo tiempo dar fruto y que las tinieblas tiemblen ante los cultos que hacen los cristianos. No que los cristianos tiemblen ante los altares de Baal, sino que las tinieblas digan: hoy es día donde se reúnen ellos y exaltan a Dios del cielo, y el Señor desciende, y que ese día más fuerte paran la ciudad de tanta luz. Es el día de menos crímenes. El mes de diciembre es el mes de más entrega y santidad de los cristianos. Por tanto, disminuye en ese territorio la violencia, los atracos. Donde quiera que van, las tinieblas esperan para hacer el mal. Esperemos que por lo menos pasen ellos y no que se alíen con nosotros para hacer el mal, para murmurar, para hablar mal del otro, para voltear la cara ante una necesidad. Que se sepa que en Colombia hay iglesia, que se sepa que en tu casa hay un hombre cristiano, que se sepa que en tu casa tu esposa sepa que cuenta con un hombre cristiano, que tu esposo sepa que cuenta con una mujer de Dios. Que los hijos sepan que no tienen que decir a nadie que oren por ellos o les expliquen quién es Dios, porque hay unos padres que se levantan a orar
por ellos día a día y les explican las cosas celestiales. Y que los padres sepan que están formando una generación temerosa, no a Dios, sino temerosa de Dios. Quiero dejar hasta aquí y permitirle al Espíritu Santo que pueda colocar en ti cuál es el basta que debes unirte a Él. Por la indolencia, por la estructura del culto, simplemente un culto más, pero tu vida avanza y tienes tus planes. O aquellos líderes que escuchan de otros ministerios y ya tienen programado el mes del año y le dicen, Señor, bendice estas actividades, pero no le preguntaron al Señor, basta ya de cronogramas que no hacen que el reino de Dios venga a las casas ni a la ciudad, mucho menos. Oremos juntos al Señor. Padre, damos gracias juntos a ti, creador del cielo y del mar. Yo oro por todas las personas que tienen furia en su corazón y son violentas, son conocidas por ser violentas en su actuar, porque un día sufrieron bullying o fueron abusados, fueron deshonrados una noche cuando los dejaron solos, un día cuando fueron abandonados. Y fueron deshonrados en acto o en palabra, fueron traicionados, aquella mujer que fue traicionada o abandonada. Y tiene rabia en el corazón porque sintió que alguien debería defenderla cuando se sintió tan vulnerable. Pero hoy, si necesitas perdonar, perdónala una y otra vez, abandonando tu ira y tu sed de venganza. Entrega ante el trono de la justicia toda venganza. Si te ha traicionado la familia, tu cónyuge, tus hijos, ese enojo, esa ira no es funcional. Perdona, perdona. Un jefe, un pastor, algún líder, algún ministerio, alguna autoridad en Colombia. Suelta eso y ven al Padre que te defiende, al Padre que te sana, al Padre que te bendice. Padre, oro por sanidad en tu cuerpo. Tú que eres la cabeza y ordenas desde arriba, ordena, Señor, a tu pueblo andar en función, unos órganos que funcionan, células sanas que transportan tu sangre debidamente. Gracias, Señor. Y oro para que ahora nos podamos conectar poco a poco con lo que trae cólera a ti. Y podemos decirle al flagelo de las tinieblas, hasta aquí duras enfermedad. Y oramos en el nombre de Jesús que paren las enfermedades traídas por los espíritus que enferman en el nombre de Jesús de Nazaret. Basta ya de la enfermedad, por esa inconformidad que traes en los corazones de decir, necesita algo cambiar, necesitamos meternos en Cristo, donde está la victoria. Oro, Señor, por esos padres que se están comprometiendo a llevar a sus hijos a Cristo, responsabilizándose y abriendo el libro de la vida de sus obras, donde ellos con su boca son atalayas para sus hijos, anunciándoles el bien y el mal, anunciándoles la santidad, anunciándoles el evangelio. Oramos, Señor, por esos matrimonios que se unen para tomar decisiones en Cristo, para ser fieles el uno al otro, para apoyarse en todo tiempo, Señor. Sanidad en los matrimonios, sanidad en las relaciones, Señor. Y tú, Rey del cielo, nos unimos a ti, Dios de las venganzas, en contra de todo principado y potestad que ha querido destruir la unidad de buscar a Dios, trayendo ansiedad por el futuro, trayendo, Señor, temor por lo que vendrá, trayendo enfermedad, trayendo cansancio, trayendo distracción. En el nombre de Jesús, sea la luz sobre los cuerpos, sea la luz sobre las situaciones, y que venga el reino de Dios y su justicia, el reino de Dios y la justicia en aquello que necesitamos decir, basta.
Ahora, Señor, las bocas se abran y digan, basta la incredulidad, basta la indolencia, basta las tinieblas, basta la tibieza, basta darle la espalda a Dios, basta del egoísmo, basta del enfriarme, basta de ser tibio, basta del doble lenguaje, basta de las máscaras. Y venga el reino de Dios. Señor, si tú quieres, ahora hazlo, Señor. Tú quieres ahora que el enfermo sea sano. Tú quieres que el que estaba en muerte venga a vida. Tú quieres, Señor, entonces venga, Señor, la luz y las tinieblas retrocedan en el nombre de Cristo. Reprende al devorador por nosotros, aquellos, Señor, que son fieles en la oración, aquellos que han abierto sus manos para diezmar y ofrendar conforme a tu palabra. Venga tu revelación a través de tus ventanas. Venga, Señor, el devorador a ser reprendido cuando devora las relaciones, cuando devora las finanzas, cuando devora la salud. Reprende a Satanás, Padre, por nosotros. Vamos en contra, en el nombre de Jesús, de nuestro adversario, el diablo, para que Cristo gobierne en todo asunto de nuestras casas. Alumbra las tinieblas que hay en nosotros. Alúmbralas, Padre, con tu bendición. Espadas que han estado oxidadas sean sacadas nuevamente y sean limpiadas y sean aceitadas en el nombre de Jesús y tomadas por valientes. Aprestos del evangelio. Cambios de planes, Señor, para el otro año, aquellos que ya tienen cuadriculado su año, pero tú estás colocando nuevos planes y nuevas agendas en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí están nuestras vidas dispuestas, Señor, a gozarnos contigo, pero también enfurecernos contigo. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.